Todos los lunes, Elías Moreira Aliendro, Francisco Bolsán y Pablo Ortiz hacen Pata a Pata, el primer programa de radio sobre animales en la región. Los pájaros, auténticos centros de intensidad vital que se reproducen y conservan en el equilibrio de la vida unos junto a otros, son avistados mediante el lenguaje poético de Daniel de la Zuana, quien desoculta y da vida a una amplia gama de especies del litoral argentino. Las reconoce, las respeta, las erotiza. En el escenario fantástico de una porción de lengua subsistente y en cierto modo fantasmal, revitaliza la enorme riqueza de nuestra palabra que se pretende esconder bajo capas desintegradoras de otros códigos. Así se presenta Ornitología para principiantes, un título coeditado entre la editorial de la Universidad Autónoma de Entre Ríos y la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe. Ya está en comunicación telefónica con Pata a Pata Daniel de la Zuana, que es autor de este libro y a quien vamos a saludar. Elías te saluda, ¿cómo estás, Daniel? Hola Elías, ¿cómo te va? ¿Cómo andás vos? Buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes. Bien, y la verdad contento de poder comunicarme con vos. Bien, buenísimo. Bueno, ¿qué es esto que acabamos de escuchar? ¿Qué es Ornitología para principiantes? ¿Cómo te surgió la idea? Te escuchamos. Bueno, este libro que lleva el nombre Ornitología para principiantes, en realidad no es un nombre usual para una obra literaria, porque si bien es cierto que uno lee, en un primer momento podría pensar de que es un libro de ornitología para gente que comienza en el avistaje de aves. Uh-huh. Por otro lado, sí es una ornitología porque es un tratado y un avistaje de aves, pero no desde la perspectiva convencional de la mirada occidental y cristiana, europea, si se quiere, sino que es una mirada ornitológica considerando a las aves, uh-huh, en conjunto con los demás seres vivos, como partes de un ecosistema del cual nosotros simplemente somos una especie más, los humanos. Uh-huh. Es decir, que es una mirada o una interpretación artística desde una cosmovisión que tiene 12.000 años de existencia en el territorio entrerriano, una mirada ancestral, una mirada, si se quiere, filosófica, antropológica y científica, pero no reconocida desde la perspectiva occidental, sino una mirada reconocida, sí, desde la mirada de los pueblos que habitaron y habitan hoy el territorio entrerriano, pero desde hace mucho tiempo. Se reconoce a las aves como nuestros hermanos y con una visión, con una utilidad, si se quiere, si cabe la palabra utilidad, muy distinta a la que se le da en la ornitología tradicional, que es una tipificación de las aves, una caracterización desde otra perspectiva, digamos, desde otra mirada, si se quiere, entonces, o sea, una mirada más bien espiritual y una revalorización de otro tipo de concepto de las aves que no aflora normalmente en una ornitología tradicional. Bien, me da ganas de leerlo, te digo, si es tan así, tan desestructurado. Te hago una consulta para comprender un poco más. Uno allí, de todas maneras, encuentra caracterización de las especies entre esas palabras que vos hilvanás de otra manera. Por ejemplo, yo puedo saber cómo es el cardenal amarillo. ¿Aparece eso ahí? Claro, ese es el tema. No aparece el cardenal amarillo en cuanto a una mirada de un avistaje tradicional. Ajá. Sí, aparece el cardenal amarillo, pero de una mirada espiritual. Uh-huh. O sea, no voy a encontrar, sí, quizás algún esbozo de las características físicas o del color, del plumaje. Sí, lo que voy a encontrar es cómo se posiciona esta ave desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista de su valor como parte de un ecosistema y nosotros como un todo con él. Y de todas maneras sigue siendo una mirada, una visión artística, digamos, porque la literatura siempre es arte y siempre es ficción, de manera tal que si uno quiere encontrar ahí las características físicas, etcétera, la alimentación, el hábitat, no lo va a encontrar porque es otro tipo de mirada que es lo que está faltando precisamente sobre los animales, sobre las especies, una mirada cosmovisional íntegra, digamos. Uh-huh. Es lo que no hay
en lo que no se encuentra en ningún lado, ¿no? Es una mirada en donde nosotros como humanos somos parte del ecosistema y no somos ni los propietarios ni superiores a ellos. Bien, Daniel, ¿qué tipo de piezas comunicacionales tiene el libro? ¿Son poemas? ¿Son poesías? ¿Lo dividiste en capítulos? ¿Cómo está estructurado? Son poesías en donde se toma, yo no me acuerdo ahora cuántas son, pero son cerca de 60 y pico, 64, aves que están tomadas una a una, y voy desarrollando esto que te contaba previamente, de cada una de ellas, digamos, no tan tomadas, digamos, no aparecen normalmente, lo que normalmente, digamos, las aves que nos aparecen en primer momento, porque hay un profundo desconocimiento. Por ejemplo, nosotros en el departamento de Villaguay tenemos más de 220, 230 aves, y normalmente la gente conoce 4, entonces no aparecen las primeras, sino una cantidad de otras especies que normalmente la gente no las conoce ni las ve. Daniel, ¿cómo te surge a vos esta idea de, en cierto modo, terminar mezclando la literatura con la ornitología? ¿Cuál es tu profesión? Yo soy docente, soy profesor de lengua, pero me defino más bien como maestro de campo, porque trabajo en una escuela rural y estoy constantemente en relación con los gurises del campo y con el monte nativo. Y previamente escribí otro libro con la misma editorial sobre las plantas del monte, ¿no? Se llama brevísimo, Tratado sobre las malezas, donde daba cuenta de cómo la mirada, digamos, de la que hablábamos previamente, hoy considera maleza a lo que en realidad son plantas medicinales, alimenticias. Y esta segunda parte hablamos de las aves y de su valor. Entonces era necesario reivindicar. Fíjate vos que el lenguaje transmite la cosmovisión o el pensamiento de una cultura. Por ejemplo, nosotros decimos normalmente, bueno, yo voy para tu casa y paso por la librería y ya de paso mato 2 pájaros en un solo tiro. Claro. Entonces, ¿por qué matar 2 pájaros? ¿Por qué nosotros utilizamos ese lenguaje? Porque nuestra visión occidental y cristiana, matar a un pájaro es algo normal, digamos. O decimos, ¿y para qué vamos a hacer pólvora en Quimango? O sea, como decir, vale más la pólvora, o sea, ya se puede dar a Bernardino Rivadavia cuando contrató al coronel prusiano Rauch para matar a los ranqueles, y en un parte de guerra le dice Rauch, hoy negociamos 6 ranqueles para no gastar pólvora. Entonces, es una línea de continuidad desde la invasión a nuestro territorio hasta ahora, en donde las aves y los pueblos originarios son parte de lo que se debe destruir porque pertenecen al atraso y al pasado, lo mismo que el monte nativo. Por ejemplo, un campo limpio es un campo con soja y envenenado, y un campo sucio, un campo con monte nativo, con aves, con todas las especies de mamíferos, reptiles y demás. Entonces, era necesario poner en valor, de alguna manera, todo aquello que ya nos queda muy poco y ya está desapareciendo, y para que, bueno, la última posibilidad que tenemos, dicen los científicos, es el 2020, ya a partir de ahí hasta el 2020 podemos revertir el cambio climático, y a partir de ahí ya, precisamente a causa de la destrucción, de la deforestación, de todo lo demás, ¿no es cierto? Daniel, poner en valor... Francisco te saluda, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Te consulto, ¿qué especies, qué aves están presentes en los distintos poemas del libro? Mirá, hay muchas, de los carpinteros, hay rapaces diurnas, rapaces nocturnas, los colibríes, o sea, no te podría enumerar ahora porque son 60 y pico, pero hay bastante. ¿Y siempre resaltando más lo local o tiene que ver con variedad de distintos ambientes, distintas regiones? Distintos ambientes, pero son todos del departamento de Villaguay. Yo vivo sobre la cuenca del Uruguay. Igualmente en Entre Ríos la mayoría de la avifauna, digamos, es común, salvo alguna del río Uruguay y del río Paraná. Normalmente, digamos, tenemos entre 200 y 300 especies, considerando las que vienen, digamos, las implantadas. Las migratorias, claro, compartimos la mayoría de las aves, toda la provincia de Entre Ríos. La idea era un poco valorizar el paisaje y el lugar y las especies, digamos, para que la gente al menos la conozca o tenga una visión distinta y las valore
como te decía hoy, antes que se terminen, porque ya es muy poco lo que nos está quedando, los relictos de montes que quedan son muy pocos, y las aves, si no tienen, si no les queda alimento ni lugar donde anidar, se terminan extinguiendo. Bien, ya para finalizar, te consulto, Daniel, ¿cómo se consigue tu libro? ¿Dónde lo podríamos comprar? ¿Qué precio tiene? Mira, yo no lo estoy comercializando porque en realidad hice una sesión de Derecho Doctoral de la universidad, pero la UADER tiene una página, creo que ahí en Paraná, en calle Ramírez, creo que tiene una sede, pero por internet, buscando ornitología para principiantes, ahí aparece el punto de venta, que creo que lo venden también en la UNR de Santa Fe, y ahí en Paraná, buscando simplemente por internet con el nombre, ahí aparece y pueden contactarse con esta gente con estas dos universidades que lo tienen a la venta eso. Bien. Para despedirte ahora sí, lo que te voy a pedir es una pequeña reflexión, una frase, lo que quieras, sobre esto que bien mencionabas recién, esta idea de construir el lenguaje, de poder reflexionar sobre qué términos utilizamos y que los términos que utilizamos muchas veces ejercen la conocida violencia simbólica, en este caso contra los derechos de los animales o contra el ambientalismo, si se quiere. Una reflexión en ese sentido, para que el que está escuchando pueda comprender mejor quizás con algún ejemplo. Sí, quizás lo que más está claro de la violencia sobre los animales es lo que te decía hoy, ¿no? Y te voy a contar una anécdota más, un hecho que ocurrió cuando se investigaba entre 1800 y 1900 a los pueblos indígenas. Se armaban en Francia, que era el centro de la luminaria mundial en cuanto a lo intelectual, se armaron los famosos zoológicos humanos, en donde jaulaban a los pueblos indígenas de todo el mundo. Había de África, habían llevado 4 Uruguay, Ona, Selman, de todo el mundo. Y o sea, duró 100 años esos zoológicos humanos, en donde había otros, digamos, se tipificó a los humanos como que había raza entre los humanos. Entonces unas razas eran inferiores y las otras eran superiores. Entonces los inferiores había que encerrarlas en jaulas y investigar a ver por qué eran inferiores y cuál era digamos, qué lugar en el eslabón del orden mundial, entre comillas, orden, ¿no? Del desorden mundial, debían ocupar esas razas inferiores. Durante 100 años enjaularon a seres humanos de todo el mundo y llegaron a la conclusión de que en realidad no hay raza entre los humanos, somos todos iguales. Yo lo que diría es que pensemos cuando enjaulamos a los pájaros, ¿no? A las aves, que lo mismo, ¿no? Cuando llegue el momento de darnos cuenta de que todos los seres vivos estamos a la misma altura, los humanos no somos superiores. Es más, somos inferiores porque nosotros nos vamos a extinguir en breve, 200 años, no creo que más estemos a causa de la destrucción de los ecosistemas, y los demás seres vivos se van a poder sobrevivir, son más inteligentes ya. De hecho, por ejemplo, hay plantas que en 30 años, que consideradas malezas, ya lograron resistencia contra el glifosato, por ejemplo, en el caso de la soja, y ya, digamos, no le hace nada el veneno. Y en cambio sigue matando seres humanos el mismo glifosato, la gente que vive cerca de los campos. Entonces, ese hecho de enjaular a otro por considerarlo inferior e investigarlo, nos pasó con los humanos, ahora nos está pasando, o nos sigue pasando con las aves. En realidad, lo único que estamos haciendo es mostrando la peor cara de esta cultura, ¿no? Que es la cara que nos está llevando a la destrucción de nosotros mismos, porque el planeta va a seguir y los demás seres vivos también. Tenemos que entender que los seres vivos, todos los seres vivos, constituimos un inmenso ser vivo que es la Madre Tierra, y todos somos necesarios. Entonces la idea sería esa, ¿no? Que esa crueldad que se debe terminar, porque no vamos a quedar nosotros, los humanos, las vacas y las hojas del planeta y nada más. Nos necesitamos entre todos. Bien, bien. Bueno, Daniel, te queremos agradecer muchísimo por esta entrevista. La verdad que ha sido muy claro y nos quedamos todos con ganas de leer el libro. Bueno, la verdad que yo les agradezco a ustedes por comunicarse, y cuando ustedes lo consideren necesario, estoy a disposición de ustedes para lo que ustedes necesiten a su servicio. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Daniel. Chau, chau. Hasta luego. Quien pasaba por Pata a Pata es Daniel de la Zuana, es autor del libro Ornitología para principiantes, es docente de Villaguay,
Este libro, que se puede conseguir tanto en Wader como UNL, está hecho en una coedición entre estas dos universidades, a cada lado del charco, como decimos, de un lado y del otro del río Paraná.